Estimados alumnos, en esta clase vamos a introducirnos justamente al conocimiento del software Map Windows. ¿Qué vamos a trabajar en esta ocasión? Vamos a conocer las características esenciales del software para que nosotros podamos manipular información geográfica de distintos tipos. Vamos a conocer algunos conceptos como es la selección, vamos a ver cómo consultar los atributos, las tablas, buscar. Vamos a también a visualizar qué es la proyección al vuelo, cómo etiquetar entidades, el cambio de simbología de tanto archivos vectoriales como raster. Vamos a ver distintos formatos, cómo crear información justamente a partir de tablas. Vamos a conocer también qué son los geoprocesos o qué cosas se pueden hacer, y otra característica que no la vamos a ver acá, pero que también está disponible para que lo puedan consultar, aquellos que tienen conocimiento de programación también pueden justamente desarrollar sus aplicaciones a partir de Map Windows. Es algo que no lo vamos a hacer acá porque requiere conocimientos de programación, pero aquellos que les interese y que tenga este tipo de conocimiento, aquí tienen como el mapa, ¿sí?, de tipos de clases, así se llama, es el término en programación, con el cual pueden trabajar y crear todas las aplicaciones que ustedes deseen. Bueno, aquí tienen el enlace al lugar donde pueden ir justamente a la documentación de Map Windows y venir a la página principal, y acá está toda la información que ustedes necesitan. Fíjense que justamente el recurso para programar se llama MapWinGIS, ¿sí? Es una de las cosas que te brinda Map Windows con todas sus librerías disponibles como para trabajar. Entonces vamos a salirnos de acá, vamos a ver si nos lleva a la página principal del proyecto, que esto sería lo que ustedes están visualizando como fondo del documento aquí, ¿sí? mapwindows.org, y acá tienen la página principal del proyecto. Actualmente, si acá en descarga, download, actualmente tienen todas estas versiones como para descargar. A ver, ¿qué versión necesitan? Ustedes necesitan la Map Windows 5, es esta aplicación necesitan para trabajar. Después hay otras que vienen con complementos de programación justamente para que puedan desarrollar. Hay otra aplicación también que forma parte del paquete de Map Windows, que es HydroDesktop, que justamente está orientado a trabajos de hidrología, ¿sí? Esto requiere obviamente un conocimiento más pormenorizado de ese tipo de conceptos. Y también tenemos justamente la librería .spatial, que es la librería encargada o desarrollada para aquellos que quieran hacer justamente sus aplicaciones, sus complementos. Entonces, si ustedes le dan descarga, les lleva a la página de descarga y ahí eligen si es 32 o 64 bits su máquina. ¿Cómo averiguan qué tipo de arquitectura tienen? Abren una carpeta cualquiera, ¿sí? Fíjense, una carpeta de Windows, y acá en mi PC, por ejemplo, yo en mi caso le doy botón secundario y le doy propiedades. Al darle propiedades, fíjense que a mí me aparece toda esta información, y acá donde dice System Type o tipo de sistema, si está en español, va a decir o 32 o 64. En base a esta información yo puedo saber cuál de los dos descargar, si el de 32 o el de 64, y una vez descargado le dan instalar, siguiente, y ya le va guiando el software. Siempre es aceptar los términos, siguiente, no tiene más complicaciones que esa, ¿sí? que esa Map Windows. A ver si yo le voy a poner a descargar, y no lo voy a instalar porque yo ya lo tengo instalado, y si lo vuelvo a pisar quizás puedo llegar a tener algún problema, pero lo voy a poner a descargar para que vean cómo es súper sencillo de instalar. Pero bueno, mientras va descargando, yo voy a ir siguiendo con el contenido que vamos a desarrollar. Fíjense que hay conceptos que nosotros ya lo venimos trabajando, que es un sistema de información geográfica, cuáles son los conceptos generales de un SIG, que eso ya la tiene un poco también en la primera clase, los métodos y técnicas de trabajo, y una parte importante es el conocer bien el modelo raster y el modelo vectorial, que es una de las cosas que la vamos a ver acá. Para que se entienda, ambos modelos representan un objeto o representan la realidad. Pasa que uno lo hace de forma discreta y el otro lo hace de forma continua, y ambos a la vez están destinados a representar diferentes cosas o diferentes objetos de la realidad, y lo más importante es que algunos objetos se moldean mejor a un tipo de formato que a otro, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos. Ahí le doy correr, con la instalación. Fíjense que siempre aceptar, elegir el idioma,
aceptar, siguiente, y ahí instalación completa, y ahí le dan siguiente y ya se instala. No tiene más secretos que eso la instalación de Map Window, ¿sí? Entonces con eso ya van a tener el programa instalado y ya lo van a tener disponible para usarlo. Pero nosotros vamos a volver acá a los conceptos que veníamos trabajando de modelo raster y modelo vectorial, que es una de las cosas que nos interesa trabajar y conocer. Y voy con el modelo vectorial primero. Imagínense que ustedes tienen que representar, como está acá, las provincias, los límites provinciales. Fíjense que si fuera un modelo raster, el raster se conoce como una cuadrícula de datos. ¿Sí? Voy a usar el Excel para simular un raster, ¿sí? Porque en realidad la mejor forma de simular un raster es que lo visualicen en un Excel de esta forma. Fíjense que yo voy a crear esta malla y ahí completo de estos 4 y la voy a pintar de un color diferente, ¿sí? La voy a pintar un color amarillo, ¿sí? Pero le voy a poner un borde para que se visualice bien lo que quiera. Ahí, eso, ¿sí? Entonces fíjense que si eso es una imagen raster, cada celda tiene un valor, ¿sí? Cada celda tiene un valor. Y cada valor representa obviamente algún objeto de la realidad, ¿sí? Entonces si ustedes buscan algún ejemplo en internet de un raster, siempre le va a aparecer este tipo de información como ejemplo, porque es el más elocuente de cómo se representa un raster, ¿sí? Pero es eso, así es la imagen por detrás del modelo raster, ¿sí? Es esto. Imagínense que tener que representar píxel por píxel los límites provinciales no tiene sentido, ¿sí? Entonces, por eso se toma, justamente acá hay un ejemplo, por eso se toma el modelo vectorial para algunas situaciones y el modelo raster para otros. Fíjense cómo cambia la realidad, cómo se moldea la realidad en el raster, y fíjense acá en este ejemplo cómo se moldea la realidad en un vectorial. Es diferente el objetivo que se tiene para representar la información, ¿sí? Entonces estos dos lo vamos a ver nosotros porque vamos a trabajar tanto con raster como con vectorial. Bien, entonces fíjense que la instalación y preparación de los software de Map Window en particular es súper sencilla. Se la descargan, se fijan en la arquitectura del sistema operativo y lo instalan. Y fíjense que nosotros hemos elegido Map Window porque es más sencillo. Quizás una de las desventajas que tiene por ahí, a ver, es el lenguaje, ¿sí? Está en inglés, ¿sí? Pero es muy liviano, o sea, no ocupa mucho espacio en la computadora como para que complicarles la vida. Diferente de QGIS, que es otro de los software que quizás les suene, que es QGIS, que es un poquito más pesado, ya es un poco más profesional, requiere otra arquitectura en la computadora, pero como ustedes quizás trabajen en la escuela o trabajen en el terciario, Map Window le viene bien porque es súper liviano y fácil de instalar y manipular. Quizás el idioma sea una de las complicaciones, pero bueno, es algo que uno a esta altura debe ir acostumbrándose a interactuar con otros idiomas, porque obviamente la ciencia lo requiere, ¿no? Pero fíjense que igual, a pesar de todo lo que le comento, fíjense todas las cosas que tiene como para hacer Map Windows, ¿sí? Fíjense un montón de cosas. Y vamos a empezar a ver un poquito en esta ocasión. Yo le voy a dejar por ahí los archivos que vamos a utilizar para que ustedes puedan interactuar. Yo le voy a dejar una carpeta que se llama SIG 250, que justamente es información vectorial extraída del Instituto Geográfico Nacional para que ustedes puedan empezar a manipular. Fíjense que esto es la arquitectura de Map Window. Acá tienen el menú, aquí tienen una serie de herramientas, ¿sí? Fíjense que si alguna de estas se le apaga, usted le da un botón secundario en la parte gris, a ver si aparece ahí, y aparecen estos elementos. A ver, le voy a apagar el map. Fíjense que desaparecieron esas herramientas, y al prenderlo, botón secundario y prenderlo, vuelven a aparecer las herramientas de navegación. Tenemos una herramienta de medición, una herramienta de selección y bueno, y otras herramientas que después las vamos a ir trabajando. ¿Qué tenemos que hacer? En este panel ustedes tienen aquí las herramientas como para abrir datos, ¿sí? Fíjense que acá si le dejan dice add ledger, agregar un ledger, dice agregar ledger de un tipo de formato, incluido raster, vectorial o base de datos, y después tienen acá filtrado, agregar vectores, es decir, modelo vectorial, y acá fíjense agregar raster, es decir, modelo raster, pero también pueden agregar base de datos y WMS servicios, que después vamos a ver más adelante de qué se trata un servicio de mapas.
Pero nosotros en este caso vamos a elegir, por ejemplo, el vectorial. Presiono ahí y voy y busco en la carpeta SIG práctico, que yo se la voy a dejar, que es el SIG 250, por ejemplo, límites provinciales. Fíjense que acá ya está filtrado de ese tipo shapefile. Si tienen otro formato, le presionan acá y le dan todos los tipos y él le va a limitar, pero yo lo dejo ahí para que se pueda filtrar ese tipo de archivo y no se les complique más. Eligen y le dan Open, ¿sí? Y ahí se abre. Y ahora vamos a empezar a utilizar un poco las herramientas de navegación y de selección, que es lo que me interesa que ustedes vean, como para que tengan un pantallazo de qué se trata justamente todo esto de MapWindow y su interactividad. Fíjense que las herramientas de navegación tienen el pan zoom. El pan zoom lo presionan y pueden hacer esto, o sea, hacer un clic, mantener apretado y moverse de esta forma, sin cambiar la escala, ¿sí? Fíjense que aquí está representada la escala, ¿sí? Entonces lo que me hace esto es, sin cambiar la escala, me lo mueve. También, obviamente que los archivos geográficos se representan usando un sistema de coordenadas, que en este caso está representado aquí abajo, dice WGS84, que es un sistema de coordenadas geográficas, ¿sí? Recuerden que hay dos tipos de sistema de coordenadas: planas, que se miden en metro, y geográfica, que se miden en grados decimales. Y acá dice unidad decimal degree, es decir, grados decimales. Y fíjense que aquí arriba le muestra la latitud y la longitud en donde se están ustedes desplazando, ¿sí? Donde se posiciona el mouse, ahí va cambiando la latitud y la longitud. Aquí tienen la escala a la que se está representando. Y fíjense que si yo elijo, por ejemplo, la herramienta de zoom, dibujo un rectángulo en la zona norte, automáticamente, obviamente, la escala cambió, las latitudes también, y también cambió la interfaz de cómo se visualiza el mapa. Si yo quiero volver a la extensión de este mapa completo, o sea, volver se me perdió porque moví sin querer la ruedita del mouse y quedó así, yo quiero volver a ver todo el mapa otra vez. Sobre acá donde dice Legend, donde está el archivo, le doy botón secundario, fíjense que aquí está límites provinciales, y le doy Zoom to Layer, es decir, zoom a la capa, y vuelve a su estado normal. O también, si yo hice zoom y quiero volver para atrás, puedo elegir la herramienta zoom menos y hacer un clic, y fíjense cómo se va achicando. Pero ¿qué pasa? Que se va desencuadrando. Entonces siempre para volver al estado normal es siempre botón secundario sobre la capa y hacer un zoom. O sería en realidad también la herramienta, solamente la selecciono y le doy ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy trabajando, digitalizando, haciendo algún trabajo y quiero volver a la vista anterior? Hice este zoom y yo sé que la vista anterior es el mapa completo. Este que dice Zoom to Preview vuelve a la vista anterior, que era esta. Y ahora Zoom to Next vuelve a ese zoom que hice anteriormente. Es decir, que este es binario como para trabajar en ese dos tipos de movimientos. Bien, entonces, eso un poco con la herramienta de paneo o de zoom para manejarme en el mapa. Fíjense que aquí tienen, estos se llaman los box. Esto es de donde dice Legend, es lo que se representan las capas. Donde dice Identify, vamos a ver que se muestra la información. Aquí tienen la herramienta justamente de apertura, la otra herramienta que vamos a ir viendo, de selección, de consulta. Aquí tienen toda la información referente al sistema de coordenada, también la escala en la que se está representando. Y este que dice Toolbox son las herramientas disponibles en MapWindow para trabajar. Fíjense que aquí en la clase justamente tenemos análisis, álgebra de mapa, análisis de terreno, modelos hidrológicos, herramientas para digitalización, es decir, un montón de herramientas que complementan al software se terminan reduciendo a este tipo de, justamente de toolbox, se llama, de herramientas de trabajo, como para nosotros poder ejecutar cosas que más adelante vamos a ver cuál de todos los geoprocesos hacemos, como para que ustedes entiendan para qué sirven estas herramientas. Bien, volvamos. Una cosa que normalmente se haga o que se hace en realidad es consultar la información. Entonces yo presiono acá, siempre me quedo posicionado en el archivo que quiero ver, porque ahora vamos a cargar otro archivo y se van a dar cuenta. Y fíjense que posiciono en el mouse con el Identify y toco, por ejemplo, en Chaco. ¿Y qué me aparece acá donde dice Identify? Me aparece que es un polígono, ¿sí? Inclusive me lo trae si lo presiono acá. Que tienen los campos Unión, jurisdicción Chaco, capital Resistencia, fuente higiene y una serie de cosas más. Pero también si presiono en Formosa ahora, fíjense, y toco acá, a ver, ahí me cambia también el encuadre y fíjense que me da toda esta información también referida a Formosa.
Recuerden que si yo quiero volver, botón secundario, zoom to layer, y ahí vuelvo a la posición que estaba. Y con este mismo toco afuera y fíjense que desaparece la información y desaparece la marca justamente de la información que yo consulté en una capa. Si la vuelvo a presionar y vuelvo a consultar, fíjense que vuelve a aparecer. Bien, esto sirve para obviamente consultar la información. También yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, medir distancias. A ver si me deja. Primero voy a apagar esto. Ahí. Medir distancias. Fíjense que hago un clic y me muevo acá y puedo seguir consultando la distancia. Puedo ver que eso mide esa cantidad de kilómetros. Este segmento también. Es decir, que yo puedo ir haciendo un montón de cosas con estas herramientas. Por ejemplo, quiero medir el perímetro de Chaco. Presiono acá. Doy doble clic, o sea, dos clics ahí hasta que se fije los enclaves, y ahí de esa forma puedo consultar, saber que tiene 277 kilómetros estimado, justamente el límite de Chaco. También puedo medir obviamente superficies haciendo un polígono y doble clic, y de esa forma fíjense que me tira el perímetro y la superficie en kilómetros cuadrados que tiene ese polígono. Si yo lo tildo por ahí afuera y le doy cancelar, a ver, ahí está, doy cancelar, ahí se va a borrar esta información. Ahí está, se borra la información que yo tenía o que estaba consultando del polígono. Bien, ¿qué me queda? Para mostrarle acá esta herramienta que es la de selección. Fíjense, yo voy a seleccionar la primera opción, que es la selección por rectángulo, y hago un clic y selecciono Chaco. ¿Para qué sirve la selección? Hay algunas herramientas que me van a pedir seleccionar algunos polígonos, algunas líneas, algunos puntos, justamente para hacer algunos geoprocesos. Pero también, fíjense que si yo doy botón secundario acá y abro Table Editor, ¿sí? Edición de tabla, fíjense que el vectorial, hacer un archivo que está compuesto por una parte geométrica, que es esta, o gráfica, y una parte tabular, que es esta, fíjense que me aparece seleccionado justamente Chaco. Inclusive aquí en la parte de selección de la tabla que me apareció ahora, obviamente hay cosas que yo puedo ir haciendo. Por ejemplo, seleccionar solamente zoom al archivo que va a ser justamente o que está seleccionado y que va a ser editado, por ejemplo, y fíjense que me abre algunas herramientas como para yo trabajar. Por ejemplo, seleccioné Chaco y ahora quiero invertir la selección, por eso digo, tiene muchas herramientas esta. Fíjense que me selecciona toda la Argentina menos Chaco, y si le doy invertir otra vez, a ver, ahí me va a volver a seleccionar Chaco. Es decir, que toda esta herramienta de selección a mí me permite interactuar mucho, porque cuando tengo un conjunto de datos muy grande, yo puedo hacer selecciones justamente de este tipo, o sea, pinchando en los polígonos. Y hay otra cosa que es más avanzada, que ya es la selección por atributos. Es decir, que yo puedo buscar, por ejemplo, todas las provincias que tengan, no sé, mayor a 500.000 habitantes. Por un ejemplo así, o mayor a 2 millones de habitantes. Entonces de esa forma yo puedo ir haciendo consultas cuando el conjunto de datos es muy grande. Y fíjense que el Table Editor es como consultar obviamente las tablas de atributos de los archivos. Entonces, retomando, voy a cargar, perdón, y para limpiar la selección, aquí Clear Selection, que es ese, y fíjense cómo se limpió, y vuelvo a hacer el zoom al layer, entonces me queda ahí esa parte. Si yo quiero anclar el Table Editor, presiono en este botón, y si lo quiero sacar nomás para que no me moleste, presiono el otro botoncito, y ahí borro y vuelve todo a la normalidad. Voy a cargar otros archivos para que se vean, porque los vectores están compuestos por líneas y polígonos también. Voy a cargar, por ejemplo, la radial, que esos son líneas. Fíjense cómo cambiará. Ahí está, esas son las líneas. Le voy a cambiar yo el color, después ustedes lo van a hacer en un futuro, no se preocupen, modificar los atributos, pero fíjense que me voy a ir acercando. Y fíjense que ahí está toda la red vial. Obviamente voy a acercarme a Chaco, a Corrientes. Está toda la red vial de la Argentina, que acá fíjense con el tic yo lo puedo apagar y no quiero ver eso, y lo puedo prender. El tic le permite a ustedes justamente
visualizar qué quieren ver y qué no, ¿sí? Entonces si no quieren ver las provincias, solamente están viendo la red vial, y si quieren ver con las provincias, ahí lo tildan y vuelve a aparecer. Y el último tipo de archivo sería el punto. Vamos a buscar algo que sea punto, que puede ser centros poblados, ¿sí? Que van a estar todas las ciudades o centros poblados de Argentina. Voy a apagar la red vial y fíjense cómo se dibuja justamente el punto para que se pueda tranquilamente visualizar los tres tipos de datos o tipos de datos vectoriales que existen. Algo muy importante, esto se superpone. Si yo subo el polígono, a ver si me deja subir, a ver, no me lo deja subir. Ahí sí, ahí me lo dejó subir. Si yo subo el polígono por encima de ambos, fíjense cómo se tapa, ¿sí? Porque el polígono obviamente ocupa. En cambio, si yo bajo el polígono, es presionarlo sobre la cabecera y tener apretado el clic para bajarlo. Fíjense que ahí se dibuja automáticamente. ¿Por qué? Porque el sistema de información geográfica respeta la superposición de los tipos de datos o tipos de vectores. Bien, yo le voy a dejar los datos. Ustedes van a tener que justamente usar estas herramientas, probar el zoom, abrir la tabla de atributos, seleccionar, limpiar, jugar un rato para ir interactuando con el software y saber qué complicaciones tuvieron. ¿Por qué? Porque estas cuestiones que yo les he mostrado ahora lo van a hacer normalmente, hacer un zoom, hacer la selección, cargar archivos, lo van a hacer cotidianamente. Entonces me interesa mucho que practiquen esto con los datos que yo les voy a dejar. Y por ahora, por este video, lo vamos a dejar acá para que ustedes vayan avanzando progresivamente, más que nada la gente que por ahí no tiene o no tuvo nunca contacto con el sistema de información. Entonces de esa manera pueden ir entablando una relación más amena con el software. Bueno, eso es todo por este video y espero que les resulte útil. Hasta luego.